Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Una vez más, su hermano en Cristo, Pastor Luis Omar Gutiérrez, desde la República Dominicana, continuando con esta serie de temas que estamos viendo, esta serie de estudios de la verdad presente. Hemos tenido que adaptar los temas a una situación de la cual hemos sido objeto en estos últimos meses, del mes de enero de este año 2025 a la fecha. Y bueno, en el tema, es un solo tema, el tema 7, titulado, me van a disculpar, el puntero mío se ha extraviado, permítanme usar este palito como puntero. Vamos a hacer la diligencia de un puntero. Este tema de esta serie de estudios, la verdad presente, es el tema número 7, titulado el sostén propio versus los hombres traidores y perversos. El método de trabajo del sostén propio versus los hombres que dicen ser de sostén propio, que ven el sostén propio como una religión, como un ministerio, pero que al mismo tiempo son traidores y perversos. Ya en la primera parte del tema dimos una buena introducción. Ahora vamos a continuar con una serie de traiciones que verificamos en la Biblia, que van a ser muy importantes para nosotros poder entender cómo es que los hombres se están manejando en este tiempo. Cuando nos traicionan no es algo exclusivo, ya esto tuvo su contraparte en la Biblia, en la palabra de Dios. Un servidor se ha aferrado a la palabra del Señor, se me ha montado una campaña de descrédito a nivel internacional. Un grupo de hombres que ya mencioné en la primera parte y que voy a volver a mencionar ahora, se han dedicado a decir que ya yo no estoy en la iglesia, que ya yo no estoy en la fe, que ya yo me fui de la obra, algo que es totalmente falso. Un servidor está peleando contra el diablo, un servidor está luchando por su fe, junto a mi esposa, junto a mis hijos, junto a los hermanos de aquí de República Dominicana con los que trabajamos y junto a los hermanos y amigos virtuales que en diferentes partes del mundo también apoyan nuestro ministerio y siguen nuestro ministerio. Entonces, vamos a ver este tema, la continuación. Saben que si desean contactarnos, pueden contactarnos al número 001-829-986-9770, aquí en la República Dominicana. Miren, como en la primera parte del tema les presenté a los jerarcas de la fe con tipo rey, con poder tipo rey, estos elementos que están aquí, el señor Amado Miguel, el psicorrígido, el señor Juan Pablo Arellano del Águila, el amigo de nadie, y el señor Alejandro Maya, el infalible. Estos tres señores son de México. Pero con esto no quiero decir nunca, jamás, que nuestros hermanos mexicanos, que el pueblo mexicano actúe como estos señores. Estos señores han tomado para sí el poder tipo rey. El poder tipo rey lo menciona la hermana White como un poder que lo quiere controlar todo, que lo quiere gobernar todo. Si a mí me invitan a predicar desde aquí, desde esta casa, voy a hacer un videíto para que ustedes vean. Esta es mi casa materna, la casa de mi madre y de mi padre. Desde esta casa yo grabé un tema para el canal de Sandy Santos en enero de este año y ese tema lo han visto ya alrededor de casi 50,000 personas. Como les decía en el tema anterior, en ese tema le demostramos a los adventistas corporativos que son miembros de una corporación, que el fundamento de su fe es un fundamento falso, y les hicimos el llamado a salir de la corrupción de la corporación adventista del séptimo día. Estos señores ninguno vieron nuestro tema. Estos señores ninguno se dedicaron a ver nuestro tema. Solamente se concentraron en que un servidor predicó para un ministerio que no es historicista. Ya he desmontado que el historicismo no es una fe, el historicismo no es una iglesia, el historicismo no es una religión, el historicismo no es un ministerio, el historicismo no es una ideología como este señor Alejandro Maya
le ha enseñado a todos sus colegas jerarcas, a sus peones y lacayos. El historicismo es humildemente un método de interpretación, el cual usamos para interpretar la historia bíblica. Cuando somos historicistas, somos historiadores. Entonces, el historicismo no tiene nada que ver con una religión. Usted puede ser historicista de la historia secular, como puede ser historicista de la historia bíblica. En este caso nuestro, nosotros somos historicistas de la historia bíblica. Estos señores que pretenden, que dicen ser historicistas, ven esto como una religión, y porque el canal al que prediqué el tema no es historicista, por eso decidieron acusarme de ecuménico, juzgarme como ecuménico y condenarme como ecuménico. Me sacaron de un grupo de WhatsApp llamado Concilio de Ancianos y yo lo acepté. Yo no tengo que estar donde no se me quiere, tampoco ese concilio es simplemente un grupo de WhatsApp. WhatsApp no es Adventista del Séptimo Día, WhatsApp no es el Santuario Celestial, Cristo no intercede por nuestros pecados en WhatsApp, sino en el lugar santísimo del Santuario Celestial. Por tal motivo lo acepté. Eso también los ha incomodado a ellos, que yo no les he rogado para que me readmitan en su canal de YouTube. Yo no les he pedido que me permitan volver, porque yo no me he ido de ninguna parte. Ellos simplemente me sacaron de su grupo y yo lo acepté. Entonces, en este tema vamos a continuar exponiendo a los jerarcas de la fe con poder tipo rey. Estos señores han pretendido que ellos son los dueños de la fe, los dueños del evangelio, los que mandan en el evangelio. Si a mí me invitan a predicar un lugar, lo primero que yo tengo que hacer es llamar a Alejandro Maya, el infalible, el que no se equivoca según él, el que no comete errores, el que siempre tiene la razón. Yo espero que estos temas los pueda ver Nelson Villarreal, los pueda ver Carlos Quirós, los pueda ver Eliseo Gaspar, lo pueda ver el hermano Eliezer y lo puedan ver muchos otros más en México que han sido atropellados por estos individuos. Con esto no quiero decir que yo esté de acuerdo con lo que predique Nelson Villarreal, Eliezer, Carlos Quirós, Eliseo Gaspar. Yo no quiero decir con esto que estoy de acuerdo con lo que ellos predican. Yo no trabajo junto a ellos, yo no apoyo los ministerios de ellos no apoyan mi ministerio. Ahora, lo que sí tienen que saber es que este señor que tanto los ha juzgado, estos señores que tanto los han juzgado a ellos, estos no son santos. Estos tienen una cola larguísima que le pisen. Estos señores son los jerarcas de la fe. Si hay una fe pura en este tiempo, estos señores pretenden ser los dueños de esa fe. Y eso no es verdad. Eso es un error, eso está totalmente equivocado. Mis hermanos de México necesitan saber esto y necesitan comprenderlo. El Señor tiene un equipo de hombres y mujeres en toda Latinoamérica que están dando la verdad presente para este tiempo. Este Señor no es el dueño, ni este tampoco, ni este tampoco. Ellos podrán ser tres que si se dejan usar por el Espíritu Santo, pueden ser parte de esa obra, pero los dueños jamás. El dueño de mi fe se llama Jesucristo, mi Señor, quien intercede por mis pecados en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Nosotros contamos con la colaboración, con la ayuda inmensa de nuestro Padre Celestial, de nuestro amante Padre Celestial, y contamos con la unción de su Santo Espíritu, que por su gracia y por su gran amor nos dirige, nos guía hacia la sana doctrina. Nosotros no seremos salvos por ninguno de estos elementos. Nosotros no vamos a alcanzar la corona de la vida eterna por ningún mérito de estos elementos. Por tal motivo, estos son seres humanos que, aunque privan en infalibles, se equivocan y están rotundamente equivocados. Dije en la parte anterior de este tema que estos señores tienen la verdad presente. Sí, la tienen. Yo, Luis Omar Gutiérrez, les aseguro que el fundamento verdadero de nuestra fe, estos individuos lo tienen. Lo que pasa es que la verdad presente la están ideologizando. De sus cabezas está saliendo más cosas aparte de la verdad presente. Por ejemplo, decíamos en la parte anterior, en Mateo 18, 19 y 20, Jesús nos dice que debemos predicar el evangelio a todo el mundo, a toda nación. Tenemos que enseñarles todo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted le pregunta a estos individuos a quién le vamos a predicar el evangelio, ellos te van a decir a ti, o te van a poner condiciones que no los muestra la Biblia. Condiciones que la Biblia no muestra para predicar el evangelio,
la van a establecer estos señores. Por ejemplo, si a usted le invitan a predicar en un lugar, eso es un interrogatorio tipo FBI, tipo CIA. Es un interrogatorio tremendo. Jesús no hace ningún interrogatorio. Jesús fue a la sinagoga y predicó el evangelio. Jesús fue al templo y predicó el evangelio. Jesús fue a la playa y predicó el evangelio. Jesús fue a la colina del monte y predicó el evangelio. Jesús fue mar adentro y predicó el evangelio. Jesús fue al aposento alto y predicó el evangelio. Jesús no le preguntó primero a Tomás si Tomás iba a creer en él, sí o no. Jesús fue simplemente y se apareció. Aquí estoy. Tomás, dime. Entonces tú crees porque me está viendo. Y los que no me van a ver, que van a tener que creer por fe. ¿Me entiendes? Entonces, estos señores se han inventado unas ideas para predicar el evangelio que tienen la sana doctrina, tienen la verdad presente, pero la están empañando con los razonamientos equivocados de sus cabezas. Quieren decirte a quién tú le puedes predicar y a quién no le puedes predicar. Te dan a entender que el evangelio es para los historicistas. Usted va a los canales de ellos y el grupo de personas es muy limitado, porque es que tienen el evangelio estrangulado, tienen el evangelio muy limitado, no tienen el evangelio como dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, nación pagana, nación incrédula, nación ateo, a toda tribu caníbal, tribu que no conoce a Dios, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estos señores no tienen el evangelio para todo el mundo, estos señores tienen el evangelio estrangulado. Una cosa es el ecumenismo, claro, no podemos ser ecuménicos, no podemos unirnos con todo el mundo. Ahora, el evangelio hay que ponerlo al alcance de todo el mundo. Todos deben conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por las vías que nuestro Señor abra paso. El Señor me abrió paso a mí por una vía para llevar el evangelio a ovejas perdidas de la corporación adventista. Ovejas que no tienen pastor, ovejas que andan buscando algo de pan espiritual. Estos señores se dedicaron a acusarme, juzgarme y condenarme como ecuménico. Le han dicho a todo el mundo que yo soy ecuménico, que yo no estoy en la fe, que yo me fui, cuando yo no me he ido para ninguna parte. Como dije en la primera parte, no estoy aquí para defenderme. Yo tengo quien me defienda. Es la verdad la que me defiende a mí. Yo tengo a mi maestro en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por mí, por mi esposa, por mis hijos. Por mí, por mi esposa, por mis hijos. Por tal motivo, lo que estos señores digan, a mí me tiene totalmente sin cuidado. Estoy cerrando capítulo con estos tres últimos, con este tema, el cual será presentado en 3 partes. Estoy cerrando capítulo con estos señores. El diablo se me ha opuesto 21 días. El príncipe de Persia se me ha opuesto durante 21 días para detenerme en la predicación de la verdad presente a todo el mundo. Sin embargo, hemos estado clamando día y noche a Miguel para que Miguel venga en nuestro auxilio y nos ayude a continuar hacia adelante predicando los 7 pilares fundamentales de la fe adventista, los cuales constituyen el fundamento de nuestra fe, la plataforma de la verdad eterna, las seguras columnas de nuestra fe. Y en eso vamos a continuar. Y quiero mandarle un mensaje muy especial, como lo hice en la primera parte, a 2 países. Este tema es para todo el mundo, pero especialmente a los hermanos de Colombia, que han sido víctimas, igual que un servidor, de estos verdugos de la fe, de estos criminales de la fe. Hermanos de Colombia, perseveren, luchen por su fe, manténganse orando por su fe, manténganse reuniendo físicamente, reúnense presencialmente. Cuando puedan reunirse virtualmente también, pero no dejen de reunirse presencialmente si es posible. Canten juntos, oren juntos, estudien juntos, testifiquen juntos, consuman los alimentos juntos, que eso promueve la hermandad. Hermanos de México también, aunque estos señores no están haciendo honor a su gloriosa bandera con su actitud y su poder tipo rey, quiero decirle especialmente también a los hermanos de México que un servidor les aprecia, un servidor les ama a la distancia. Cuando ustedes tengan algún problema de salud y quieran tratarlo con la Reforma Pro Salud, no dude en contactarnos gratuitamente, sin ningún problema. Cuando usted quiera entender algo de la sana doctrina, no dude en contactarnos.
Si usted quiere que lo apoyemos, estamos dispuestos a apoyarles desde aquí. Si hay que ir a México, con gusto vamos a México y para allá vamos también a apoyarles. Porque estos señores lo que están echándole es tinieblas, nubes, neblina, bruma a la obra de México. Algo que nosotros no vamos a permitir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El maestro también fue objeto de múltiples traiciones. Entonces, si individuos como estos te han traicionado, no te vuelvas loco, ni loca tampoco, que el maestro también fue objeto de múltiples traiciones, y es lo que vamos a ver en esta continuación de este tema. Queremos iniciar diciendo que el amor del maestro es incondicional. Cuando algo es condicionado, está sujeto a pautas. Si tú me cumples tal cosa, entonces yo hago lo mío, lo otro, la otra parte. No, el amor de nuestro Maestro Jesucristo es incondicional. Por malo que tú seas, por malagradecido que tú seas, por impío que tú seas, el Maestro murió por ti en la cruz del Calvario. Eso te da la oportunidad a aceptarle como su único Salvador personal, como tu único Salvador personal. Desafortunadamente, en el tiempo del Maestro, no todos lo reconocieron así. Sin embargo, mire cómo dice aquí en San Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermano, el maestro fue rechazado también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Tienes que aceptar al maestro, no a los hombres perversos y traidores, sino al maestro como tu redentor. El maestro revela a Pedro el mal que se avecinaba. Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Usted ha visto cuando usted toma el trigo en un sedazo, en una zaranda, y usted comienza a tirarlo al aire y a moverlo para que cuando suban el grano y la paja, la brisa se lleve la paja y solamente quede el grano? Como usted lo hace con el arroz, con el trigo, con el maíz. Asimismo, el diablo pidió a los discípulos para ser zarandeados como a trigo. Pero el maestro le dijo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Aunque el diablo nos ha pedido para zarandearnos, el maestro ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, donde tenemos que volver es a Cristo, no a un grupo de hombres que se creen que son los dueños de la fe. Ni siquiera los discípulos se creyeron los dueños de la fe. En un momento, eso lo dijimos en otro tema, los discípulos dijeron: mira, maestro, vimos a uno predicando el evangelio y se lo prohibimos. Y me figuro yo que el maestro le preguntó: ¿y por qué se lo prohibieron? Bueno, pues nosotros somos los dueños de la fe. Nosotros andamos contigo, autor y consumador de nuestra fe, entonces nosotros somos los dueños. El maestro les dijo: no se lo prohibáis. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Desafortunadamente, este fue el mensaje que el maestro tenía para Pedro. Por otro lado, y en el mismo tenor, hablando de las traiciones, Judas se retiró de la presencia del maestro a las tinieblas de afuera. Ustedes recuerdan que estaban reunidos en un lugar donde tomaron la cena, la última Pascua, donde el Señor instituyó la cena del Señor, y dice en Juan 13:30, cuando él, o sea, estamos hablando de Judas, pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas se fue a las tinieblas de afuera, a la oscuridad, a donde no estaba el maestro. Se fue a las tinieblas, se fue a donde Satanás. Y ya conocemos el final de Judas. Volvemos con Pedro. El discípulo Pedro finalmente niega a su maestro. Decidimos hacer el anuncio primero, que fue cuando el Señor le anunció a Pedro lo que se avecinaba. Introdujimos la traición de Judas también, cuando Judas finalmente ya se fue
a entregar al maestro. Y continuamos ahora en Marcos 14, en donde Pedro desgraciadamente finalmente niega a su maestro. Marcos 14, 66 en adelante. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Yo me imagino que ese gallo estaba en algún árbol cerquita de Pedro, casi en los oídos de Pedro, que Pedro pudo escuchar nítidamente el canto del gallo. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El apóstol Pedro, es cierto que traicionó a su maestro. Sí, es verdad, es cierto que lo traicionó. Pero no menos cierto es que lloró amargamente, pensó en su pecado, lloró con amargura, se arrepintió de su pecado, pidió perdón por su pecado, se reformó de su pecado. Y Pedro, como el maestro le había profetizado, el maestro le había dicho: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si bien es cierto que desafortunadamente el maestro tuvo que profetizarle a Pedro su caída, también es cierto que el maestro le profetizó su levantamiento. El maestro le dio la mano amiga a su discípulo, no como los hombres traidores. Los hombres traidores se ponen enemigo tuyo. Los hombres traidores no te quieren hablar, como es el caso que estoy viviendo con estos traidores de la fe. Alejandro Maya me tiene bloqueado en su teléfono, bloqueado en WhatsApp. Yo no lo tengo bloqueado a él ni a ninguno de estos elementos, pero él, por lo menos él me tiene a mí bloqueado. ¿Por qué me tiene bloqueado? Porque yo no he salido en mi defensa. La verdad, los hechos son los que han salido en mi defensa. Mientras el maestro le dio la mano amiga a Pedro al cometer su error, estos infalibles de la fe, estos dueños de la fe, cuando te juzgan como pecador, ahí mismo son tus enemigos. Estos señores más nunca han vuelto a hablar con Nelson Villarreal. Son totalmente enemigos del pastor Nelson Villarreal. Son totalmente enemigos de Carlos Quirós. Son totalmente enemigos de Eleazar. Son totalmente enemigos de Eliseo Gaspar. Porque para ellos, tú crees como ellos o tú eres el diablo. Tú crees como ellos o tú estás perdido. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, y yo veo esto, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando yo veo esto, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Estos jerarcas de la fe no entienden que nosotros tenemos un maestro que intercede por nuestros pecados. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. No, usted hace las cosas como dicen los jerarcas de la fe, o usted no cabe en el universo. Están totalmente equivocados. ¿Cuándo fue que Pedro se acordó de lo que el maestro le había profetizado? Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermano, estoy parado aquí porque igual que mi maestro, sé lo que es la traición. Sé lo que es la traición. Y no puedo actuar igual como estos traidores de la fe han actuado conmigo. No, yo no puedo ser enemigo de ellos. Yo no puedo ser enemigo de Alejandro Maya. Yo no puedo ser enemigo de Juan Pablo Arellano. Yo no puedo ser enemigo de Amado Miguel. Mi enemigo es Satanás, mi enemigo es el diablo. Ellos solamente son unos instrumentos que el diablo está usando, pero tienen derecho a arrepentirse. Tienen derecho a volver tras sus pasos. Tienen derecho a intentar desmontar las calumnias que me han levantado. Han dicho que yo me fui de la fe. Tienen que demostrarlo. Como no van a tener cómo demostrarlo, porque un servidor está aquí, no me he movido para ninguna parte, entonces tienen que pedirle perdón a los hermanos. Yo no puedo aceptar otra cosa que no sea una disculpa pública. Ni siquiera tienen que molestarse en pedirme perdón a mí. Que le pidan perdón a Dios y que le pidan perdón a los hermanos de toda Latinoamérica, especialmente a los hermanos de México y de Colombia, que son a los que más daño les han hecho. Si se quieren arrepentir, que le pidan perdón a los hermanos de México y de Colombia, a todo lo de Latinoamérica, que les digan que se equivocaron conmigo, como van a ver más adelante en este tema. Los diferentes tipos de hombres traidores y perversos que presenta la Biblia. Ustedes van a ver en la continuación de este tema lo que esta gente deben hacer por el daño que hicieron. Hombres desobedientes. Bueno, si vamos a buscar hombres desobedientes, vamos a buscar a Adán y a Eva, comenzando, que fueron los primeros desobedientes a la palabra del Señor. Luego estuvo Caín, que sabemos que se rebeló contra Dios, y luego estaban los antidiluvianos. Todas estas generaciones que pasaron desde la caída de Adán y Eva hasta el diluvio, la mayoría, la inmensa mayoría, fueron desobedientes a la palabra del Señor. Un buen número de hermanos se mantuvieron firmes en la fe. Los que se fueron con Caín, sabemos la línea que tomaron, pero los que perseveraron al lado de Adán y Eva y de Set, ¿verdad?, pudieron mantenerse obedientes hasta un tiempo, hasta que ya el Señor se arrepintió de haberlos creado y mandó la verdad presente del diluvio. Hombres rebeldes, los diferentes tipos de hombres traidores y perversos que presenta la Biblia. Están los hombres rebeldes, los constructores de la Torre de Babel. El Señor les dijo que se multiplicaran. Al salir del arca, Dios le dijo a los hijos de Noé que debían multiplicarse, debían llenar la tierra de nuevo, debían expandirse por toda la tierra. Los constructores de la Torre de Babel, no, ellos decidieron mejor construir una metrópoli desde donde pudieran controlar el mundo. Hombres hipócritas. Aquí tenemos a los fariseos y los maestros de la ley. Casi cada renglón de esto tiene su cita bíblica. Hombres cobardes. Los israelitas temen conquistar a Canaán. Lo vemos en número 14. El rey Saúl y su ejército le tenían miedo a Goliat. Es decir, que hay hombres cobardes todavía en la actualidad. El rey Saúl tenía miedo a Goliat, David no. Primera de Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo de Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hombres traidores. Joab asesinó a Abner, hijo de Ner, y a Amasa. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 20:10. Los asesinó traicioneramente. El rey David también fue un hombre traidor. ¿Por qué? Porque traicionó a Urías hitita. Absalón, su hijo, fue un traidor también. Ahitofel, que vamos a ver que la voz de Ahitofel era la voz de Dios, era considerada como la voz de Dios. O sea, este hombre se presumía infalible, igual que este señor. Judas traicionó a su maestro y Pedro también. Y hay muchísimos otros casos más de traición en la Biblia. Solamente estamos haciendo un bosquejo. Yo espero que en la actualidad nosotros no seamos traidores como estos hombres que menciona la Biblia, ni como estos agentes que han decidido engreírse, han decidido llenarse de justicia propia y de poder tipo rey. Están los hombres permisivos también. Había dicho en la primera parte de este tema
que también están, bueno, aparte de los jerarcas, aparte de estos jerarcas, siguen los peones de la fe, siguen, que son los lambones, ¿verdad? Que le lamben, que le tumban el polvo, que le celebran todos los chistes a estos elementos que son los dueños de la fe, los jerarcas de la fe. Están los peones, están los lacayos, que son los sirvientes. Hablé de los Aarones de la fe y mencioné a estos dos hermanos con el espíritu de Aarón. No decíamos en la primera parte que no están de acuerdo con la actitud de estos jerarcas de la fe, pero son tímidos, decíamos, para romper filas con ellos. Con estos elementos no se puede trabajar unidos. Mientras no se arrepientan, mientras no se desmonten del poder tipo rey, los hermanos adventistas del séptimo día, que se consideran ser de verdad presente, no pueden trabajar junto a estos señores. Estos señores tienen que pedir disculpas públicas. Estos señores tienen las manos manchadas de sangre inocente. Por tal motivo, estos señores tienen que tener mucho cuidado los hermanos al trabajar con ellos. Son traidores y no se puede trabajar junto a ellos. Entonces, estos hermanos los pusimos en este renglón, que es el mismo renglón de los Aarones de la fe. Los hombres permisivos, Aarón, ¿verdad? En el capítulo 32, el sacerdote Elí, en primera de Samuel 2, 12 al 36. Ustedes saben que Aarón, cuando el pueblo le dijo, haznos dioses, porque a este Moisés no sabemos qué le pasó, ¿qué hizo Aarón? Tráiganme oro, y les talló un becerro de oro. Elí sabía la conducta impía de sus hijos, y él los corregía, él les hablaba, pero nunca los castigó, nunca los quitó del sacerdocio por su delincuencia, por su falta de cristianismo, sino que siempre los dejó allí, los toleró hasta el final, hasta que se perdieron los hijos, y Elí también murió. Entonces, digo esto con mucho dolor. Cuando hablo del pastor Ismael Ventura, hablo de un verdadero israelita que quiere salvarse, un hermano serio que quiere predicar el evangelio. El hermano Miguel Orrico también, un hermano que predica en portugués. Él es de Portugal, él predica para Portugal, para Brasil. Y en la primera parte dije que también predica para Lisboa, pero me confundí. Creo que el país de África se llama Ruanda, si yo no me equivoco, se llama Ruanda. Voy a confirmar eso, y en la primera parte tengo que corregir esa partecita ahí. Este hermano Miguel Ojico predica en portugués para Portugal, Brasil y Ruanda en África, si no me equivoco. Muy buen hermano, un hermano serio en la fe, pero ambos necesitan valor. Ambos necesitan valor. El hombre de Dios es un hombre de valor. Usted no puede, pastor Ismael Ventura, estar con Dios y con el diablo. O estos señores, jerarcas de la fe, tienen la razón al acusarme a mí de ecuménico, cuando lo único que he hecho es predicar el evangelio desde este humilde hogar, o no tienen la razón, pastor Ismael Ventura. Si no tienen la razón, sabiendo usted que usted le dijo a ellos que no actuaran de la manera que actuaron y lo hicieron por encima del diablo, por encima de Dios, por encima de mi cabeza y por encima de la cabeza suya, pastor Ismael Ventura, hermano Miguel Ojico, entonces ustedes están desafortunadamente en este renglón de hombres permisivos, porque si ustedes permitieron que estos señores actuaran medalaganariamente hacia un servidor y hacia otros hermanos que no estuvieron de acuerdo con la conducta de ellos hacia mi persona, entonces significa, pastor Ismael Ventura, hermano Miguel Ojico, que ustedes van a seguir permitiendo que estos jerarcas de la fe sigan actuando como a ellos les da su gana. Entonces, por tal motivo, pastor Ismael Ventura, hermano Miguel Ojico, con todo el respeto que ustedes me merecen, mientras ustedes no rompan filas con estos jerarcas de la fe, mientras ustedes no le demuestren a estos elementos que ustedes jamás en la vida pueden estar de acuerdo con un atropello, ustedes van a estar aquí en este lugar, como hombres permisivos, igual que Aarón, igual que el sacerdote, igual que el sumo sacerdote Elí. El Señor detesta la cobardía. La cobardía y la permisividad vienen juntas. Hay permisividad por cobardía. Entonces no se puede ser un cristiano cobarde. El Señor detesta la cobardía y la timidez cuando hay crisis en su pueblo. ¿Qué sucedió en el Monte Carmelo?
el sacrificio en el Monte Carmelo. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. Pastor Ismael Ventura, si hay un pecado más que otro que el Señor detesta, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. Cada vez que yo veo al pastor Ismael Ventura invitando a los peones y lacayos de la fe a predicar en su canal de YouTube, que son los lambones de estos jerarcas de la fe, eso me da a entender a mí que el pastor Ismael Ventura está claudicando entre la justicia y la injusticia, está claudicando entre la verdad y el error, está claudicando entre la lealtad y la traición. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. Hermano Miguel Ojico, ¿cómo usted puede quedarse de brazos cruzados en medio de una emergencia? ¿Cómo usted me dice a mí que yo estoy diciendo que estos señores nunca han dicho que el sostén propio es una religión, cuando incluso hay letreros ahí? Voy a ver si en el próximo tema me pongo las pruebas, donde Alejandro Maya está predicando en Perú. Bueno, aquí mismo, míralo ahí mismo, busque ese tema en Perú. Ahí dice, adventista historicista de sostén propio. Ahí lo dice, adventista historicista, míralo ahí, historicista de sostén propio. Es una religión lo que ha formado Alejandro Maya, hermano Miguel Ojico. ¿Cómo usted me dice a mí que usted nunca los ha escuchado a ellos diciendo que el sostén propio es una religión? Cuando ellos, ¿qué es lo que tú eres? Yo soy de sostén propio historicista. Es una religión. Cuando hemos dicho ya y hemos enseñado que el sostén propio no es una religión, no es un ministerio, que el historicismo no es un ministerio, no es una religión, no es un grupo, no es una iglesia. Tanto el sostén propio como el historicismo, uno es un método de trabajo y el otro es un método de interpretación. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Es decir, que mis queridos hermanos, Pastor Ismael Ventura, con todo el amor y el respeto a la distancia que le tengo a usted, y mi querido hermano Miguel Ojico y su amada esposa que siempre está a su lado, permítame decirles que ustedes se han quedado en el valle de la neutralidad. Según lo que dice esta cita, Dios siente mucho desagrado hacia ustedes, porque saben que este tipo de hombres son injustos. Sin embargo, el pastor Ismael Ventura, para poder tener un predicador diferente cada vez, tiene que mantenerse aliado a estos jerarcas de la fe para que los lacayos y peones de ellos puedan predicarle cada vez que él los invite. Pastor Ismael Ventura, es mejor que seamos pocos los predicadores, pero que no seamos traidores. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Hemos detectado al menos una de 3 posiciones que podríamos asumir ante una crisis en el pueblo de Dios. 3 posiciones. Usted debe asumir una sola. No es válido, no hay forma de asumir 2 posiciones. Usted está ubicado del lado del error y la injusticia. Usted está ubicado del lado de la neutralidad o usted está ubicado del lado de la verdad y la justicia. Cada uno de ustedes tiene que ver de qué lado está ubicado en el conflicto de los siglos. Si usted va a estar apoyando todas las injusticias que cometan los hombres, la injusticia viene acompañada del error. Nunca la injusticia está acompañada de la verdad. Usted tiene que determinar si usted va a estar del lado de la neutralidad. Definimos en la primera parte del tema la definición de neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Bueno, cuando hay un conflicto entre 2 partes, yo no me voy a favor de ninguna de las 2 partes. Yo me quedo afuera, mirando el escenario, y aparentemente ni estoy de un lado ni estoy del otro. Pero sucede que en el Evangelio eso no sucede. En el Evangelio esa definición no aplica. Entre nosotros sí. Yo puedo ver un pleito y yo quedarme fuera, como es el caso de estos hermanos.
Ellos están viendo el pleito, ellos están viendo la situación. El hermano Miguel Ojico sabe lo que dijimos con relación a Daniel Arellano, o ahogado en el ecumenismo, y su padre, el jerarca Juan Pablo Arellano, no dice nada. Alejandro Maya no dice nada porque se trata de uno de los de ellos. El pastor Ismael Ventura sabe que esta gente son criminales de la fe. Sin embargo, no dice nada. Entonces, ese es el valle de la neutralidad. En el Evangelio no sucede así. En el Evangelio, usted está con Dios o está con el diablo. Usted está con Pilatos o está con Cristo. Usted está con Barrabás o está con Cristo. Está también el lado de la verdad y la justicia. La verdad y la justicia caminan agarraditas de la mano. El error y la injusticia caminan agarrados de la mano. Entonces, ante cualquier crisis, usted tiene que determinar de cuál lado usted se va a ubicar. Yo quiero mantenerme del lado de la verdad y la justicia. Prediqué un tema yo solo, desde aquí, desde esta casa. Y ese tema lo han visto millares de personas. Y las reacciones han sido por montones. Incluso, personas que escucharon mi tema, hoy día se están congregando en la reunión virtual del pastor Ismael Ventura, y él lo sabe. Él sabe que esos fueron frutos de ese tema. Este hermano me dijo a mi hermano, usted predicó solo desde su casa. Daniel Arellano, el hijo del jerarca Juan Pablo Arellano, está ahogado, unido con los grupos ecuménicos de Brasil. Y ahí Alejandro Maya no hace nada. El mismo Alejandro Maya estuvo aquí predicando en un grupo ecuménico que se reúne el segundo sábado de cada mes en República Dominicana, en el Parque Mirador del Este. Y yo estuve allí dándole apoyo, porque yo nunca lo vi como ecumenismo. Yo lo vi como tirar tu pan sobre las aguas. Ahora, de que el grupo era ecuménico, lo era. Pero Alejandro Maya, nadie, o sea, la cabeza de Alejandro Maya no rodó por eso. No rodó. Un ejemplo de neutralidad. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Ven lo que le explicaba? Pilato trató de tomar el lado de la neutralidad, de dejar al maestro, el rey de los judíos, con los judíos, y quedarse fuera de ese caso. Sin embargo, en la Biblia no existe eso. En la palabra de Dios no existe tal cosa. ¿Qué hizo Pilato con esto? Condenó instantáneamente al maestro a una muerte injusta. Esto es lo que provoca el pastor Ismael Ventura y hermano Miguel Ojico, estar del lado de la neutralidad. Esto es lo que provoca. Entonces, ustedes son culpables también de la crisis que está atravesando el pueblo de Dios en Hispanoamérica, con estos maleantes de la fe, estos maleantes que están aquí, sus secuaces. Ustedes son culpables también. Ustedes tienen que arrepentirse de ese espíritu arónico, tienen que arrepentirse de esa permisividad, tienen que arrepentirse de esa neutralidad en la que están ahogados. Tienen que salir del valle del miedo, del valle de la cobardía, del valle de la indecisión, y tienen que dar un paso al frente y decir la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Tienen que llamar el pecado por su nombre. Este hermano me dijo a mí que no estaba de acuerdo con mi predicación, porque yo estoy desfigurando, desenmascarando a estos criminales de la fe. ¿Qué usted pretendía, hermano Miguel Ojico? ¿Qué usted pretendía? ¿Que yo diga bravo? Bravo cuando estos señores están matando al pueblo de Dios, cuando estos señores están gobernando con poder tipo rey. Permítame decirle, hermano Miguel Ojico, que yo no tengo miedo. Yo no le tengo miedo a estos elementos. Si usted le tiene miedo, yo le respeto su miedo arónico, su miedo permisivo, pero yo no. Con estos tres temas que estoy presentando, que estoy preparando, estoy cerrando filas, rompiendo filas, eliminando filas con estos criminales de la fe. Si usted quiere seguir detrás de ellos, siga usted detrás de ellos. Pastor Ventura, si usted quiere seguir invitándolo a ellos, a su programación, cuando usted sabe que son criminales de la fe, sígalo haciendo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Continuamos con los diferentes tipos de hombres traidores y perversos que presenta la Biblia. Hombres asesinos. Simón y Leví asolaron a Siquén
en venganza por la deshonra a su hermana Dina. Génesis 34. Sí, es cierto. El hijo del rey de Siquem deshonró a Dina, pero se arrepintió de su pecado. Los pasos que debió dar primero, los dio después de, y Jacob los aceptó sus disculpas. Sin embargo, estos asesinos provocaron que Raquel muriera antes de tiempo por su conducta de asesinos. Hay hombres asesinos en la actualidad. Sí, hay cristianos asesinos, hay cristianos que espiritualmente te quieren matar, te quieren aniquilar. Hombres violentos, los hijos de Sarvia, 2 de Samuel 3:39. Oye, estos hombres tenían una violencia que el mismo David no la aguantaba. David decía, oye, es que estos hombres son fuertes, los hijos de Sarvia. Hombres murmuradores, quejas de los israelitas contra Dios, número 14. Hombres provocadores, los israelitas. Estos provocaron a Moisés a desobedecer a Dios, números 20. Fueron ellos los que provocaron a Moisés, el hombre más manso de la tierra. Hombres impíos, los hijos del sacerdote Elí, 1 de Samuel 12 al 36. Hombres ingratos, los israelitas, los habitantes de Keila. Recuerden que los habitantes de Keila, cuando David le preguntó al Señor, ¿me van a entregar al rey Saúl? El Señor le dijo, sí, te van a entregar. Aunque no llegaron a cometer el hecho, pero virtualmente eran traidores, porque si David se hubiera quedado allí, ya estaba profetizado que iban a traicionar a David. Todos los seres humanos que rechazan el plan de salvación también son ingratos, porque el Señor nos ha ofrecido la vida eterna. Los diferentes tipos de hombres traidores y perversos que presenta la Biblia. Hombres infalibles. Aquí vuelvo con el tema que les hablaba de Ahitofel. Vamos a verlo bíblicamente. La voz de Ahitofel era considerada como la voz de Dios. Cuando Ahitofel hablaba, había que hacer lo que decía Ahitofel, porque su voz, los hombres, la consideraban como la voz de Dios. 2 de Samuel 15:30 al 31, 2 de Samuel 16:20 al 23 y 2 de Samuel 17. Desafortunadamente, este señor Alejandro Maya se considera infalible. Discuta lo que usted quiera con Alejandro Maya. Averigüe la injusticia que sea con Alejandro Maya. Demuestre con la Biblia que hay injusticia. Y Alejandro Maya, si esa injusticia que se está cometiendo no está del lado de él, no es de los de él, Alejandro Maya va a decir que no hay injusticia. ¿Por qué? Porque Alejandro Maya defiende a capa y espada a su grupo, a su complot, a sus secuaces, a sus peones, a sus lacayos, a sus arones, a sus cómplices, los defiende. Me excomulgaron a mí de su religión solamente porque prediqué un tema para las ovejas perdidas corporativas que andan por allí. Mira, yo quiero aprovechar en este tema para decir que a partir de hoy, a partir de este tema, en el nombre de mi Señor Jesucristo, así como los apóstoles fueron los apóstoles en Jerusalén y el apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles, yo me declaro en el nombre de mi Señor Jesucristo el apóstol de los adventistas corporativos. Voy a predicar el evangelio a todo el mundo, incluyendo a los adventistas corporativos. Estos señores odian a los adventistas corporativos. Si bien es cierto que yo no soy miembro de la corporación adventista, no menos cierto es que creo que Dios tiene pueblo allí en medio de la corporación adventista. Pueblo que hay que enseñarle la verdad y hay que llamarlos a salir. Eso fue lo único que hice. Sin embargo, por eso este señor me excomulgó, tal cual la Iglesia Católica me excomulgó de su religión adventista historicista de sostén propio. Por eso hoy día yo puedo hablar claro. Es que adventista historicista de sostén propio, ¿de qué? Yo soy adventista del séptimo día, de la verdad presente. No soy de la corporación adventista, ni soy de ningún sostén propio, ni ningún historicismo de este señor. Esto es un invento de Alejandro Maya. Esto es un invento mayista. Esto de historicista, esto de adventista historicista de sostén propio, esto es una nueva religión que este señor ha fundado. Él tiene la verdad presente, pero esa verdad presente, esto es una de las nubes, esto es uno de los empaños que le está poniendo a la verdad presente.
Cuando tú le preguntas qué es lo que son, ellos nunca te dicen yo soy adventista del séptimo día. No. Ellos te van a decir yo soy de sostén propio, yo soy historicista, yo soy de la fe adventista historicista. O sea, te van a decir algo que no es como lo establecieron nuestros pioneros. Entonces, este señor está rodeado de ideologías, las cuales un servidor está desmontando, y por eso me están teniendo tanto odio ahora mismo. Ahitofel era considerado su voz como la voz de Dios. Alejandro Maya se cree infalible. Hombres falsos acusadores. Simei acusa falsamente al rey David. Segunda de Samuel 16, 5 al 10. Ustedes saben que cuando el rey David iba huyendo de Absalón, Simei iba del otro lado de la cerca. Donde iba David, iba Simei del otro lado de la cerca, tirándole piedra, tirándole polvo, llenando a David de maldiciones. Eso mismo es lo que han hecho estos delincuentes, estos criminales de la fe, estos lacayos, peones, lambones, jerarcas de la fe. Estos señores son unos falsos acusadores, estos criminales de la fe. Los hermanos que viven en estos países no deberían congregarse con estos elementos. Estos elementos tienen sus manos manchadas. Estos elementos que están aquí tuvieron la capacidad, sin ninguna prueba, sin ni una sola prueba, de acusarme a mí de ecuménico. Solamente porque desde esta casa prediqué un tema para ovejas perdidas de la corporación adventista. Ovejas que ya no se congregan en la corporación adventista. Ovejas que ya no diezman para la corporación adventista. Ovejas que están en la corporación adventista porque no han encontrado para dónde irse. Ovejas que están allí porque están confundidas y no saben en qué creer. Por predicarle a ese grupo de ovejas extraviadas, estos falsos acusadores me excomulgaron de su religión que tienen. Y yo le doy gracias al Señor, porque hoy día puedo hablar claro. El hermano Alan me preguntó, Pastor Luis Omar, ¿por qué usted no dijo todas estas cosas cuando usted estaba con ellos allí? Recuerden que teníamos un concilio de ancianos, por lo menos un grupo de WhatsApp que ellos denominaron concilio de ancianos. Recuerden que yo era un anciano de ese concilio. Toda la acepción de personas que yo veía allí, todas las injusticias que yo veía allí, yo no podía salir a divulgarlas como lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque no hubiera sido ético. Yo era yo era de ellos. Ahora, cuando quise presentar mi tema acerca de la no acepción de personas y del desorden con lo que esto se maneja, luego que Alejandro Maya le pasó el mando al señor Claudio Correa, el concilio se reunía, como dije en la primera parte, y todo era muy bien. Óyeme, pero cuando Alejandro Maya comenzó a entregarle a Claudio Correa, un hombre que es racista, fariseo de fariseos, ahí mismo vino la debacle. Ahí mismo vino la propuesta de 2 concilios, de los que tienen experiencia, de los que no tienen. Al final de cuentas, estos falsos acusadores terminaron acusándome a mí de ecuménico, cuando eso es totalmente falso. Yo no estuve unido con nadie, yo simplemente grabé mi tema, lo subieron a un canal de YouTube en donde hay temas de este señor también, y por eso nadie lo ha acusado de ecuménico a él. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con los hombres falsos acusadores, como estos lacayos, jerarcas, lambones y peones de la fe. Los diferentes tipos de hombres traidores y perversos que presenta la Biblia. Hombres de negocios espirituales. Está la historia de Simón el Mago en Hechos 8, 5 al 24. Cuando él se dio cuenta que el Espíritu Santo era un poder, cuando él se dio cuenta que el Espíritu Santo tenía poder, cuando él se dio cuenta que, lo que quiere decir que los apóstoles, el Espíritu Santo es una persona, claro, cuando él se dio cuenta que los apóstoles tenían el poder del Espíritu Santo para realizar milagros, entonces él les ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran ese don también. El apóstol Pedro le dijo, tú no tienes parte en esto, tú lo que eres un avaro, a ti lo que te gusta es la avaricia. Entonces por eso hoy día podemos encontrar en nuestro medio los comerciantes de la fe, según Mateo 21, 12 al 13, los traficantes de la fe, según Apocalipsis 18, 15 al 24, y también los mercaderes de la fe, según Mateo 26, 14 al 35 y 2 de Corintios 2, 17. Este tipo de personas que son traficantes de la fe, como estos elementos que también trafican con la fe, lo único que les interesa es el dinero. Especialmente este señor, el mantenido, el señor José Amel Quiñones,
A este señor lo único que le interesa son los cuartos, como decimos los dominicanos, la plata, la lana, el dinero. Los hermanos se fajan a predicar en Colombia, a invertir los recursos en la obra para ganar las almas, y luego lo llaman a él para que los bautice, y todo el crédito, todo el mérito es para él. En el video, ¿quién sale? Él bautizando a los hermanos. Ningún mérito para el que se dedicó a trabajar con ese hermano. Entonces, este mantenido hay que mantenerlo con los diezmos de los hermanos de Colombia y de otros lugares. Entonces, por tal motivo, estos secuaces que se dedican a eso también, a captar fondos, no son más que comerciantes de la fe, traficantes de la fe y mercaderes de la fe. Continuamos con los hombres de negocios espirituales. También están los CEO de la fe, o los CEO de la fe, Chief Executive Officer. No son otra cosa que los gerentes de la fe. Estos señores se creen, especialmente estos tres, los CEO de la fe, o los CEO de la fe, o los gerentes de la fe. Ellos entienden que ellos son los que mandan, hay que hacer lo que ellos digan. Estos hombres te someten a una reunión virtual casi todos los días de la semana, sin darte la oportunidad de congregarte físicamente, como lo manda Hebreos 10:25. Estos magnates de la fe han sustituido el culto presencial por el culto virtual, al punto tal de ver un grupo de WhatsApp como una iglesia. Como jefes que pretenden ser, actúan con poder tipo rey. Estos magnates de la fe. Ahora vamos a ver las características negativas de los hombres traidores y perversos que presenta la Biblia. Joab asesinó a Abner, hijo de Ner, y a Amasa cuando ellos no se lo esperaban. Por tal motivo es un traidor. Es una característica, el acecho, la sorpresa. Todo traidor actúa así. El rey David traicionó la fidelidad inquebrantable de su soldado Urías Eteo o Urías Hitita. Absalón abusó de la monarquía de su padre, quiso el trono de su padre cuando no le tocaba a él. Judas tuvo la capacidad de vender a su maestro. Todo traidor es un comerciante también, como decíamos aquí. Los traidores tienden a ser comerciantes de la fe, traficantes de la fe, mercaderes de la fe. Judas tuvo la capacidad de vender a su maestro. Pedro negó a su maestro con maldiciones. Pilato estuvo completamente convencido de que el maestro era inocente, pero prefirió la neutralidad. Pastor Ismael Ventura, hermano Miguel Ojico, la neutralidad en este caso es del diablo. Humanamente hay cosas que no tienen que ver con usted. Bueno, pues se dejan hablar, pero en la Biblia no. En la Biblia, cuando hay un conflicto entre el bien y el mal, y usted está en el medio ahí, usted no puede mantenerse neutral. Usted tiene que llamar el pecado por su nombre. Usted tiene que decir las cosas claras. Miguel Ojico fue el que publicó la cita en donde el hermano White decía que podemos publicar temas en periódicos mundanos. La publicó el hermano Miguel Ojico. Sin embargo, se dejó marear de estos maleantes de la fe. Luego reconoció su falta y un servidor fue muy amable con él, pero de nuevo volvió, porque es que están ligados estos traidores de la fe. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta con la neutralidad, hermano Miguel Ojico. Yo espero que usted y su esposa puedan comprender que lo han hecho mal. Lo han hecho mal, hermano. Sí, lo han hecho mal. Ustedes han querido enfocarse en que no les gusta mi manera de predicar, pero es que mi manera de predicar no tiene que ser la suya. Usted tiene su personalidad y yo tengo mi personalidad. Por el hecho que usted hable más despacio, no, eso no significa que usted tiene la verdad y yo tengo el error. Porque yo hable con más énfasis, porque yo diga las cosas más claras, porque yo diga lo que usted no puede decir, no significa que yo estoy en el error. Yo estoy llamando el pecado por su nombre. Lo que usted no puede hacer, hermano Miguel Ojico, lo que usted intentó hacer con el ecumenismo de Daniel Arellano, Juan Pablo Arellano, que usted se lo comunicó a Alejandro Maya, y ellos no hicieron nada, ni usted tampoco. No, yo puedo decirlo públicamente, con la prueba que usted mismo me dio. Tal vez ahora mismo usted tenga miedo entonces, porque ellos se den cuenta que esto es público, lo que ya a usted le pasó a ellos. Hermano, es público. Si hay ecumenismo, hay ecumenismo. Usted tiene que aprender, hermano Miguel Ojico, a llamar el pecado por su nombre. Y vamos a ver la cita. Vamos a ver la cita.
Características negativas de todos estos hombres traidores y perversos. Actúan como católicos inquisidores. A mí no me han llevado a la hoguera, literalmente. A mí no me han llevado a la guillotina, literalmente, porque estos señores no pueden. Pero estos señores me demostraron a mí que ellos actúan como católicos inquisidores. Ellos me excomulgaron de su religión que han formado y han intentado asesinarme espiritualmente con una campaña de descrédito a nivel internacional. Estos señores se manejan como si fueran líderes de la corporación adventista. Tanta basura que ha hablado este señor Alejandro Maya de la corporación adventista. Tanto disparate que estos lambones de la fe han hablado de la corporación adventista. Y están actuando peor que los líderes de la corporación adventista. Estos son unos abusadores de los hermanos. Están los testimonios, están las pruebas de los atropellos de estos verdugos criminales de la fe, hermanos de México. Les hago un llamado en el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo, a los hermanos de México. Tengan mucho cuidado con estos criminales de la fe. Tengan mucho cuidado con estos señores que se creen dueños de la fe. Estos señores les encanta el poder tipo rey. ¿Qué es el poder tipo rey? Bueno, un rey lo manda todo, un rey lo gobierna todo. Ese es el poder que a estos criminales les gusta. Han formado un cartel, una asociación de malhechores, son delincuentes de la fe, estos señores. ¿Cómo puedo yo seguir trabajando con estos criminales de la fe? ¿Cómo puedo yo ver a Cristo en estos bandidos de la fe? ¿Cómo puedo yo ver hombres cristianos, hombres de valor, en estos abusadores de la fe? Características positivas. Ahora viene lo contrario, hermano. Características positivas de hombres que una vez fueron traidores y perversos en la Biblia. O sea, hombres que cometieron errores, hombres que defraudaron a su Señor, mostraron características positivas cuando se retractaron, cuando se arrepintieron, cuando se reformaron por la gracia del Espíritu Santo. Adán y Eva aceptaron la culpabilidad de su gran pecado, reconocieron humildemente la justicia divina, aceptaron las consecuencias de sus hechos. Estas son características positivas de hombres que una vez fueron traidores y perversos. Ojalá que estos criminales de la fe puedan ver estas características y puedan adueñarse de ellas. Yo estoy dispuesto a perdonarlos, si ellos quieren. Si le piden perdón a Dios solamente y a los hermanos, a mí me basta. A mí no tienen que pedirme perdón. Pero si se humillan y reconocen su falta, yo estoy dispuesto a perdonarlo. Claro que sí. Si Dios los perdona, si los hermanos de Latinoamérica los perdonan, ¿por qué yo no? Claro que sí. El rey David reconoció su pecado, se arrepintió y se reformó. Hermosas cualidades del rey David. Pedro entendió la mirada del maestro. Recuerdan que cuando el gallo cantó la segunda vez, después que Pedro había negado la tercera vez al Señor, el Señor miró a Pedro. Cuando Pedro vio la cara frente a frente del Señor, solamente pudo leer compasión en ese rostro. Ese rostro le dijo: mi hijo Pedro, te lo dije, Pedro. Pedro, estoy aquí, Pedro. Aférrate a mí, Pedro. Fue lo que le dijo esa mirada del maestro a su discípulo. Pedro entendió la mirada del maestro, reconoció su pecado, se arrepintió y se reformó. Estos canallas de la fe no reconocen sus pecados. Estos bandidos de la fe no se arrepienten de sus pecados. Por ende, estos criminales de la fe no se van a arrepentir de sus pecados. No pueden arrepentirse mientras no reconozcan el daño que le están haciendo a la obra de habla hispana. No pueden arrepentirse de sus pecados mientras no intenten reformarse. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ojalá que estos señores puedan leer Proverbios 28:13. Amado Miguel, Juan Pablo Arellano, Claudio Correa, José Amer, Jimmy Rodríguez, Miguel Gómez, Pedro Ortega y Alejandro Maya. Ojalá que puedan leer Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora vamos a ver otro renglón. Los diferentes tipos de hombres con valor cristiano presentados en la Biblia. Adán. La Biblia no le registra ni un pecado más. No hay un pecado más de Adán que la Biblia pueda presentar. Enoc caminó 300 años con Dios. Noé, por fe construyó el arca, pregonó la verdad presente. Abraham, el amigo de Dios. Moisés y Aarón, no les tembló el pulso para presentarse ante Faraón. Estos son los diferentes tipos de hombres con valor cristiano. José, el hijo de Jacob, único en su clase, fiel a Dios todo el tiempo. Josué y Caleb, ejemplos de hombres de valor, hombres que nunca se vendieron, hombres que nunca traicionaron al pueblo, hombres que se mantuvieron leales todo el tiempo. El profeta Samuel, dedicado al Señor desde antes de nacer, desde niño cumplió su cometido. El rey David, conforme al corazón de Dios, y dice la Biblia, excepto con el caso de Urías, pero este hombre en general era un hombre conforme al corazón de Dios. Los 30 hombres de renombre de David no barajaban pleito, eran hombres de valor. Los 3 hombres más sobresalientes de David, más guapos. En los otros países, guapo es hermoso, apuesto. En República Dominicana, guapo es valiente. Una persona guapa es una persona de valor, de pelea, de pleito. Estos hombres eran más guapos, más valientes que el mismo David. El profeta Elías, su fe le mereció irse vivo para el cielo. Estos son los diferentes tipos de hombres con valor cristiano presentados en la Biblia. Hombres de valor, quienes lanzaron la apostasía por la ventana. En el tiempo del rey Acab, en el tiempo del profeta Elías, Jezabel representaba la apostasía. Y hombres de valor tuvieron la capacidad de lanzar la apostasía por la ventana. Hoy día, hermanos, nosotros tenemos que lanzar a los apóstatas, criminales de la fe, traidores de la fe, que actúan con poder tipo rey. Tenemos que lanzarlo por una ventana espiritual. Tenemos que decirle, tú no eres el dueño de la fe. Tú podrás ser un obrero en la fe, pero tú no eres quien manda en la fe. En la fe no se hace lo que tú digas, en la fe se hace lo que Cristo diga a través de su palabra. Nosotros no podemos permitir que 2 o 3 hombres que se creen infalibles, que se creen dueños de la fe, vengan al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en español a actuar de la manera como se les ocurra, a hacer lo que le dé su regalada gana. Eso nosotros no podemos permitirlo, por lo menos yo no lo voy a permitir. Quien quiera permitirlo, puede permitirlo por cobardía, por neutralidad, por aaronismo, pero un servidor no. Un servidor va a desenmascarar a estos traidores de la fe. Y con la ayuda del Señor, espiritualmente, lo voy a lanzar por la ventana. ¿Saben hacia dónde? Hacia el precipicio, hacia abajo, hacia el fondo, a donde los perros van a lamer su sangre. Ahí van a caer espiritualmente, si no se arrepienten de su maldad. Los diferentes tipos de hombres con valor cristiano presentados en la Biblia. Juan el Bautista le preparó el camino al Señor. El Maestro, nuestro Redentor. Solamente 2 palabras. Los 12 discípulos del Maestro lo dejaron todo para seguir al Maestro. Eso de que yo quiero estar a la derecha y yo quiero estar a la izquierda. Los discípulos dejaron todo eso. Los discípulos no tenían el espíritu de estos jerarcas de la fe. Pedro y Juan, encarcelados por su fe. Y hago un paréntesis ahí. Si Alejandro Mayo hubiera estado vivo en el tiempo de Pedro y Juan, cuando Pedro y Juan fueron al templo a predicar, ¿recuerdan? Cuando el paralítico les pidió la moneda, que ellos le dijeron, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Alejandro Maya los hubiera acusado de ecuménicos, porque ya el templo había sido desechado. Alejandro Maya no hubiera tenido la capacidad
de entender que ya el templo no era sagrado, de que ya en el templo no se mostraba la presencia de la Shekinah, sino que el templo ya era una casa común, un lugar de culto común, donde los discípulos Pedro y Juan aprovechaban para ir a predicar el evangelio. ¿Predicaban los fariseos en el templo, Alejandro Maya? Claro que sí. ¿Predicaban los herodianos? ¿Predicaban los escribas? ¿Predicaban los sacerdotes? Claro que sí. Entonces, ¿por qué Pedro y Juan también iban a predicar al templo, Alejandro Maya? ¿Por qué también ellos iban a predicar al templo? Si tú hubieras estado vivo en ese momento, tú hubieras dicho que ellos eran ecuménicos. Y cuando tú le planteas esto a Alejandro Maya, ¿qué te dice el infalible? No, lo que pasa es que en ese tiempo no existía el ecumenismo. Como que el ecumenismo no tiene principios también. Claro que tiene reglas. Si tú quieres acusarme a mí de ecuménico porque le prediqué a ovejas perdidas corporativas, entonces tienes que acusar de ecuménico también a Pedro y a Juan por predicarle ovejas perdidas de Jerusalén, de la casa de Israel. No me venga a mí que el ecumenismo existía, que no existía. No me habla a mí de Concilio Vaticano, es que yo no soy católico. Yo no soy católico. El ecumenismo es un cáncer para la verdad presente. Por tal motivo yo no soy ecuménico. Ahora, yo no tengo que venir a descifrar que todo lo que yo vaya a hacer en la predicación del Evangelio esté subordinado al Concilio Vaticano II, como haces tú, Alejandro Maya. Yo no puedo hacer eso. Yo te lo respeto a ti. Mi concilio está en la Biblia. Mi concilio está en el espíritu de la profecía. Yo me rijo con lo que dice la sana doctrina. El diácono Esteban murió por su fe. Los diferentes tipos de hombres con valor presentados en la Biblia. El diácono Esteban murió por su fe. Pablo y Silas encarcelados por su ministerio. El discípulo Juan no pudieron matarlo al intentar freírlo. Continuó su ministerio hasta que Dios quiso. Los diferentes tipos de hombres con valor cristiano post-Biblia, después de la Biblia. Los bereanos aparecen en la Biblia, pero decidimos ponerlos aquí. Los valdenses mantuvieron la fe. Si Alejandro Maya hubiera estado vivo en el tiempo de los valdenses, hubiera denominado a los valdenses como ecuménicos. ¿Por qué? Porque los valdenses tenían la capacidad de disfrazarse de buhoneros para poder predicar el evangelio. Tenían la capacidad de disfrazarse de vendedores, de compradores, de cualquier oficio que ellos dominaran. Tenían la capacidad de disfrazarse para poder entremezclarse con el pueblo y ganarse la confianza del pueblo y poner en manos del pueblo la palabra de Dios. Si Alejandro Maya hubiera estado ahí como un acechador, hubiera acusado a los valdenses de ecuménico. Entonces ustedes ven, hermano, ¿por qué que no podemos creer en la cabeza de Alejandro Maya? Ustedes ven por qué no podemos creer en hombres que pretenden ser infalibles. Los cátaros, que son los mismos albigenses, los reformadores, el pionero adventista William Miller o Guillermo Molinero en español, los pioneros adventistas, de los cuales el señor perro mudo asalariado Vladimir Polanco ha dicho que fueron herejes. Si estos pioneros fueron herejes, entonces la herejía de ellos fue el fundamento de nuestra fe. Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Hay que tener mucho cuidado con estos perros mudos. Hay un señor llamado Abraham Sánchez, aquí en República Dominicana, que dice que los pioneros no fueron inspirados. Mientras el perro mudo Vladimir Polanco cataloga a nuestros pioneros como herejes, el señor Abraham Sánchez, aquí en República Dominicana, dice que ellos no fueron inspirados. Cuando la hermana White dice que estos hombres hablaron inspirados por el Espíritu de Dios. Los diferentes tipos de hombres con valor cristiano post-Biblia, quienes perseveramos en la fe en la hora undécima. Yo quiero ser un obrero de valor en la hora undécima de la historia de este mundo, y espero que tú también puedas hacerlo, hermano. Ningún hombre maléfico está por encima de estos pasos bíblicos. Mateo 18, 15 en adelante. Vamos a ver, porque si yo he cometido un error al predicarle el evangelio a ovejas perdidas de la corporación adventista, se supone que estos señores debieron tener la capacidad de creer en los pasos bíblicos que presenta la Biblia. Ahora, vamos a ver si por yo predicar el evangelio a ovejas perdidas de la corporación adventista, desde mi casa, desde aquí,
Vamos a ver si yo merecí que estos señores me montaran una campaña de descrédito a nivel internacional. Vamos a ver si estos señores dieron los pasos bíblicos para tenerme a mí como un anatema. Vamos a ver. Si estos señores dieron los pasos bíblicos para tenerme a mí como un anatema, entonces el que tiene que pedir perdón soy yo. Ahora, si estos señores no dieron los pasos bíblicos con un servidor, para entonces finalmente catalogarme como un anatema y decirle a los hermanos que yo no estoy en la fe, estos señores tienen un grave problema con el cielo. Veamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, primera característica, tu hermano tiene que pecar contra ti. Yo no he pecado contra ninguno de estos señores. Yo no he hecho nada contra ninguno de ellos. Ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, la Biblia te dice, mira, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo por su pecado hacia ti, estando solamente tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primer paso bíblico. Si lo haces como dice aquí, lo más probable es que si tu hermano entiende que ha pecado contra ti, tú no tengas que dar el segundo paso bíblico. Ahora, si tu hermano no comprende su error, está el segundo paso bíblico. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. ¿Cuántas personas tú debes tomar contigo cuando tú solo no puedes con tu hermano que ha errado contra ti? Dice aquí a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero estas personas no pueden ser sinvergüenzas. Estas personas tienen que ser personas cristianas, personas leales como la brújula al polo, personas imparciales, personas que puedan juzgar por encima del amiguismo, por encima de ser peones, por encima de ser lacayos. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, búscate 2 o 3 más y ve donde tu hermano que pecó contra ti y rescátalo, no es para hundirlo. Alejandro Maya, tienes que entender que si tú crees que un hermano erró, tu conducta no debe ser esa brutalidad y venir a hablarle y no, tienes que reprenderlo, pero con amor. ¿Me entiendes? Tal vez si el prójimo ha cometido un error, con tu mansedumbre él pueda reconocerlo. La Biblia dice que la palabra áspera, dice que la blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera excita el furor. Con tu actitud, Alejandro Maya, empeora las cosas. Si tú llevas 2 o 3 testigos y hablas con tu prójimo y le explican ellos te escuchan porque son imparciales. Te escuchan a ti, Alejandro Maya, y escuchan al prójimo. Entonces, esos 3 testigos imparciales pueden decir, Alejandro Maya, disculpe, usted no tiene la razón. Él es quien tiene la razón. Esos testigos pueden también decir, hermano, disculpe, usted no tiene la razón. Es Alejandro Maya quien tiene la razón. ¿Me permite demostrárselo? Sí, mire, por esto, usted no tiene la razón. Esos testigos imparciales, puestos en la mano de Dios, tienen esa capacidad. Dios les da esa capacidad. Si no los oyere a ellos, si no escucha, si tú no pudiste, si no pudieron los testigos, dilo a la iglesia, reúne la iglesia, convoca a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces, y solo entonces, tenle por gentil y publicano. Nada de estos pasos bíblicos se cumplió con un servidor. Yo puedo decir hoy día que estos jerarcas de la fe, peones y lacayos de la fe, no creen en estos pasos bíblicos. No creen en estos pasos bíblicos. Alejandro Maya se comunicó conmigo. No fue para tratar este tema de si yo prediqué, no fue porque yo lo mencioné a él. Fue porque yo le dije al señor José Amer que yo no tenía que pedirle permiso a Alejandro Maya para predicar el evangelio, que Alejandro Maya no era Cristo. Cuando Alejandro Maya escuchó eso, entonces me escribió, hermano, escuché que usted mencionó mi nombre, necesito conversar con usted. Esa llamada duró casi 5 horas. Alejandro Maya no reconoció nada. Alejandro Maya fue Dios todo el tiempo y yo fui el diablo todo el tiempo. Alejandro Maya fue infalible todo el tiempo y yo fui falible todo el tiempo. Yo me equivoqué todo el tiempo y él tuvo la razón todo el tiempo. De cierto os digo
que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando estos 4 pasos bíblicos, o estos 3 pasos bíblicos, se llevan a cabo, como vamos a ver ahora. Ningún hombre maléfico está por encima de estos pasos bíblicos. Primer paso bíblico, de Mateo 18:15 en adelante: ve y repréndele estando tú y él solos. Hermano, si estos delincuentes te juzgan y no te juzgan como dice la Biblia, no aceptes ese juicio. No lo aceptes como yo no lo acepto. Ve, repréndele estando tú y él solos. ¿Qué dice? Bueno, si te escuchó, lo ganaste para Cristo. Toma aún contigo a 1 o 2, en boca de 2 o 3 testigos. Tal vez tú solo no puedes, pero el prójimo con 2 o 3 testigos puede entender. Si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia. Bueno, si tenemos que ampliar más, entonces vamos a tener que hacer un concilio global, mundial, regional, para tratar el problema que se está tratando. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero ¿cuándo tú puedes tener a un hermano por gentil y publicano? Cuando se han dado correctamente los pasos bíblicos, cosa que no ha ocurrido en este momento. Cosa que no ha ocurrido. Conmigo no se dieron ningún paso bíblico. Se hubiera dado el primer paso bíblico y no hubiera habido la necesidad de llegar al segundo paso bíblico. ¿Por qué llegamos a esta crisis? Porque hay que hacer las cosas como estos señores digan. Si no se hace como ellos dicen, entonces automáticamente tú eres un gentil y publicano. Hermano, en un lapso de 1 a 2 semanas, estos señores me juzgaron, me acusaron y me condenaron. No se tomó tiempo para hablar conmigo solo. No se tomó tiempo para buscar 2 o 3 imparciales para que hablaran conmigo. No se tomó tiempo para hacer un concilio global, para reunirnos en un país. Vamos a hacer un concilio, hermano Luis Omar, mire, díganos cuándo usted puede venir. Queremos reunirnos en la iglesia, en pleno. Queremos que usted presente sus pruebas, nosotros vamos a presentar las nuestras. Nosotros decimos que usted es ecuménico, usted dice que no. Nosotros vamos a presentar las pruebas que tenemos, usted va a presentar las suyas. Y la iglesia es la que va a determinar. No, eso no se hizo así. No. A la iglesia se le informó que ya Luis Omar Gutiérrez era un gentil y un publicano, sin dar ninguno de estos pasos bíblicos. Ninguno. Un solo paso bíblico no dieron conmigo. Por tal motivo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto sucede cuando las cosas se hacen como manda esto, como esto manda. Si usted no puede hacerlo así, entonces cállese su boca. Si usted no puede hacerlo como Dios dice, cállese. No se meta en lo que usted no puede dominar. Esto no se puede manejar con brutalidad, porque esto es atado en el cielo, esto es escrito en el lugar santísimo donde se lleva a cabo el juicio investigador. El juicio investigador no puede asumir una injusticia de criminales de la fe. ¿Cuál fue mi delito? Aquí estoy junto a este señor en un grupo ecuménico en donde hay todo viento de doctrina. Ahí no se me juzgó, porque juzgarme a mí como ecuménico equivaldría a juzgar a este señor como ecuménico también. Cuando estuvimos físicamente en medio de los ecuménicos, ahí nadie nos acusó de ecuménico. ¿Por qué? Porque estaba el jerarca de la fe, Alejandro Maya. Ahora, cuando estuve yo solo, sentado en esta mesa, con una de esas sillas, predicando el evangelio, ahí sí fui catalogado como ecuménico. ¿Violé un mandato bíblico? ¿Cuál fue mi delito? ¿Violé un mandato bíblico? No. O que Alejandro Maya demuestre cuál fue el mandato bíblico que yo violé. ¿Me uní con algún ecuménico? Como dije en la primera parte, me uní con Gambetta, con Nelson Villarreal, con Johan Piedrahita, con Oliver Coronado, con David Gates, con los Restrepos, con los corporativos. No me uní con ningún ecuménico. ¿Asumí algún viento de doctrina? No. Sigo firme en la plataforma de la verdad eterna, los 7 pilares fundamentales de la fe adventista, y quiero que quede claro que para la gloria del Señor, bastante me he destacado predicando los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Es decir, que por tal motivo no asumo ningún viento de doctrina. ¿Negué al Espíritu Santo? No. Creo en los 3 grandes poderes del cielo, creo en los 3 grandes dignatarios del cielo, creo lo que dice el deseado de todas las gentes. El pecado podía ser vencido y resistido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad. Eso yo creo. Entonces, ¿negué al Espíritu Santo? No. ¿Soy judío mesiánico? Ni siquiera barba tengo. ¿He apostatado? No. ¿Me he ido al mundo? No.
¿He vuelto a la corporación adventista? No. ¿Soy de la vara del pastor? No. ¿He negado los pilares fundamentales de nuestra fe? No. Entonces, Alejandro Maya, Juan Pablo Arellano y Amado Miguel, díganme cuál ha sido mi delito. Díganle a los hermanos cuál ha sido mi delito. No le digan que yo desde esta mesa le prediqué a las ovejas perdidas de la corporación adventista. No le digan eso, porque los hermanos no le van a creer. No le van a creer. Todo el que tenga la oportunidad de decirle a un corporativo que salga de la corporación, lo va a hacer por encima de ustedes. Todo el que tenga la oportunidad de decirle a un corporativo que su iglesia es una corporación y que está unida al Estado y que no tiene el verdadero fundamento de su fe y que tiene que salir de allí, lo va a hacer. Es decir, que no le digan eso a los hermanos. Díganle a los hermanos cuál fue mi delito para que ustedes se dediquen a calumniarme a nivel internacional, cuando eso lo único que atrae es maldición para ustedes y bienaventuranza para mí y mi familia. Cuando ustedes han montado esta campaña de descrédito hacia mi persona, ustedes no pensaron en mi esposa. No, ustedes no han pensado en mi esposa, ni han pensado en mis hijos. Es decir que ese pastorado y ese liderazgo y ese ministerio de ustedes, yo lo tengo en tela de juicio ahora mismo. ¿Qué ofrecemos como alternativa para mantener la fe ante tantos hombres traidores? Estudio personal, estudiar la Biblia y el espíritu de profecía cada día, especialmente al levantarse cada mañana. Hermanos, tenemos que depender de Dios. Nuestra confianza no puede estar puesta en los videos y en las predicaciones y en los cultos y en los congresos que hacen estos traidores. Tenemos que estudiar cada día la Biblia. Estudia 2 capítulos del Antiguo Testamento, 2 capítulos del Nuevo, un capítulo del Nuevo, un capítulo del Antiguo Testamento. Estudia también el espíritu de la profecía, estudia en la mañana, estudia al mediodía, estudia en la noche. Busca cuál es el horario más conveniente para ti. Que tu primer trabajo sea estudiar la Biblia cada día. Acuéstate más temprano para que te puedas levantar más temprano. Hermano, llegó el momento en el que tenemos que depender directamente de Dios. Los hombres están muy traidores en este tiempo. ¿Qué ofrecemos como alternativa para mantener la fe ante tantos hombres traidores? Estudio familiar. Hagan el culto matutino y el culto vespertino. Reúnase la familia. Tómense unos minutos para hacer un culto en la mañana y un culto en la tarde. En la casa de la hermana Juan se hacía culto 2 veces al día. Ella dice que el culto duraba al menos 10 minutos, no duraba mucho tiempo. Claro, ellos iban a congregarse a la iglesia. Los que no tenemos donde congregarnos hoy día, hacemos un culto un poquito más extenso para poder nutrirnos mejor con la palabra del Señor. Pero el hogar, el altar del hogar debe reunirse a celebrar este culto matutino y vespertino. ¿Qué ofrecemos también? Estudios bíblicos a creyentes y no creyentes. ¿Por qué digo a creyentes y no creyentes? Porque los no creyentes necesitan la palabra de Dios, pero hay creyentes que sí. Por eso un servidor está enseñando los pilares fundamentales de la fe adventista y todas estas cosas que estamos presentando. Ahora, ¿cómo usted va a dar estudios bíblicos a los creyentes y los no creyentes? Bueno, la alternativa que ofrecemos es preparar fichas bíblicas. ¿Qué es una ficha bíblica? Usted sabe que los hermanos están acostumbrados a una guía de estudio para dar un estudio bíblico. Como no tenemos a mano esa guía de estudio, nosotros recomendamos una ficha bíblica. Por ejemplo, yo voy a dar un estudio del sábado a un no creyente, a una persona que no es creyente adventista. Yo voy a la Biblia y le busco 10 citas bíblicas, vamos a decir. Vamos a suponer que busque 5 citas bíblicas del Antiguo Testamento y 5 citas bíblicas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 3, 4, las que usted pueda. Usted las anota, una cita bíblica debajo de la otra, en un papel, en un cartón. Usted le pone un breve comentario al lado después de haberla leído. Entonces, cuando usted va a dar el estudio bíblico al no creyente, entonces ahí usted va buscando las citas bíblicas, tanto él como usted en sus Biblias, y de esa manera pueden desarrollar un estudio acerca del sábado. Ahora, si el estudio es a un creyente adventista que por una razón u otra no entiende este tema del sábado, no lo entiende a cabalidad, o algún aspecto del sábado no comprende, entonces a esas citas bíblicas usted le puede añadir algunas citas del espíritu de la profecía. Como este creyente se entiende que cree en el ministerio de Elena G. de White, entonces usted aprovecha y estudia con él algunas citas del espíritu de la profecía. ¿Qué recomendamos? También las iglesias de hogar, según Hechos 2, 46 al 47 y 1 Corintios 16, 19, la iglesia apostólica se reunía en hogares.
generalmente. Podían reunirse en alguna sinagoga, en otro lugar, pero la iglesia se reunía en hogares. Si usted puede invitar a su amigo, a su familiar cercano, invítelo a su casa, reciban el sábado juntos, despidan el sábado juntos, reúnanse todos los días si pueden o algunos días a la semana y estudien la Biblia, canten los himnos del himnario antiguo, oren juntos y esto ya se constituye en una iglesia de hogar que es aprobada por la Biblia y hay mucho más citas que apoyan las iglesias de hogar. Y en último lugar, las reuniones virtuales. Ahorita denunciamos que los magnates de la fe quieren someter a los hermanos a reuniones diarias virtuales sin darle la oportunidad de que se puedan congregar físicamente. No estamos en contra de las reuniones virtuales. Lo que creemos es que esto debe estar en último lugar. Usted debe congregarse físicamente con los hermanos si le es posible. Si no le es posible, entonces usted recurre a esta alternativa que Dios nos ha dado. ¿Quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Mateo 7, 21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué le va a contestar el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es el mensaje que el Señor tiene para todos los que se dedican a hacer maldad, para todos los que son perversos, que hacen la maldad deliberadamente. ¿Creen que por sus obras el Señor los va a admitir en su reino cuando se han convertido en unos criminales de la fe? La cita que cuesta muchísimo practicar. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. La mayor necesidad del mundo es la de hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Permítanme un breve comentario de esta cita del libro La Educación, página 54. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan, hombres que no tengan precio, hombres que su dignidad no haya oro o dólares que puedan comprarla. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que sean sinceros, hombres cristianos, hombres honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que quieran seguir a Cristo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hermano Miguel Ojico, si usted tiene miedo para darle el nombre que le corresponde a estos maleantes de la fe, a estos sicarios de la fe, a estos delincuentes de la fe, usted va a tener que dar cuenta por eso. Hermano Miguel Ojico, usted no está a la altura de esta cita bíblica. Usted no tiene el valor, usted no tiene la capacidad, usted no tiene las agallas para estar a la altura de esta cita bíblica. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Estos criminales de la fe me atropellaron y atropellaron a otros más que los vamos a presentar también. Y usted quiere que yo le tire rosas. Usted no quiere que yo desenmascare a estos abusadores de la fe. Atento a que usted no tiene valor. La Biblia necesita hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Yo, con la ayuda del Señor, le voy a dar el nombre que le corresponde al pecado que han cometido estos maleantes de la fe, mercaderes de la fe. Que usted no lo haga, eso es un problema suyo, punto y aparte. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Usted puede mover la brújula para donde usted quiera y la brújula siempre se mantiene fija hacia el norte. La brújula no se pone para el este, para el oeste, para el sur, norte.
siempre se mantiene al norte. La brújula siempre te va a decir hacia dónde está el norte. Esto hacen los hombres cuya conciencia es tan leal al deber como la brújula al polo. Tenemos que mantener la lealtad, hermanos. Debemos adquirir valor de su cobardía, calor de su frialdad y lealtad de su traición. Es lo que dice la palabra, hermanos. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se acabe el mundo, Pastor Ismael Ventura. Su ministerio no se va a caer si usted rompe fila con estos delincuentes de la fe. Pastor Ismael Ventura, si usted deja de invitar a estos canallas de la fe a su programación virtual, ella no se va a caer. El Señor le va a mandar predicadores, hombres que cumplan estos requisitos, no estos hombres traidores que tienen sus manos manchadas. Mi humilde mensaje para Hispanoamérica y todo el mundo. Tengo un mensaje para Hispanoamérica y para todo el mundo. Ese mensaje quiero darlo a través de esta cita. La cita inspirada que mantiene de pie a los hombres del Señor. Y miren, que este mensaje quiero dárselo especialmente a los hermanos de Colombia y a los de México, que han sido los más atropellados por estos delincuentes de la fe. Los de México y los de Colombia. Los de todo el mundo, sí, claro. Todo el hemisferio, todo el mundo. Pero especialmente a los de Colombia y de México. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, hermana Lina, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, hermana Lina, y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. No podemos dejarnos amedrentar de estos canallas de la fe. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia. ¿Vieron lo que le dije? Que la verdad y la justicia van agarrados de la mano. Cuando la mayoría nos abandone, como estos delincuentes de la fe, nos han abandonado porque se han ideologizado con todas sus maquinaciones que tienen en su cabeza, el pelear las batallas del Señor, hermano Miguel Ojico, pelear las batallas del Señor. Usted no puede pelear la batalla del Señor porque usted es un cobarde. El que no tiene poder para tener las armas, perdón, permítame presentar la espada de la fe. El que no tiene valor para sostener las armas de la fe, no puede salir al campo de batalla. Un servidor, todo lo que está presentando es bíblico y del espíritu de la profecía. Por eso dice, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Es muy fácil quedarse del lado de Alejandro Maya y su pandilla porque son muchos. Pero del lado nuestro, que somos pocos, en México, en diferentes países y en Colombia, no, ahí no. Ahí se han quedado ambivalentes, se han quedado neutrales, porque no les conviene quedarse del lado de la verdad y la justicia. Cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Esta es mi prueba. Seguir hacia adelante predicando la verdad presente, aunque muchos me hayan traicionado. Pero con los pocos que quedamos, vamos a seguir hacia adelante y vamos a sostener la antorcha de la verdad presente en la lengua hispana. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás. ¿Qué debemos obtener, hermana Lina, de la frialdad de los demás? En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Hermana Lina, este es el momento de perseverar. Este es el momento de mantenernos firmes en la fe. Hermanos de Colombia, este es el momento de seguir aunando esfuerzos. Este es el momento de seguir uniéndonos en la fe para poder sostener los pilares de nuestra fe. Este no es el momento de flaquear. Este no es el momento de llorar, porque a José Amer y a Jimmy Rodríguez solamente le interesa el diezmo de ustedes. Este no es el momento de estar perdiendo tiempo con estos traficantes de la fe, que solamente les interesa su dinero. Este es el tiempo de sostener la antorcha de la verdad. ¿En quién podemos confiar plenamente? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Puestos los ojos en quién, hermana Lina? ¿Puestos los ojos en quién, hermanos de Colombia? Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él prefirió sufrir la cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación, menospreciando el oprobio, menospreciando la traición, menospreciando a los traficantes de la fe, a los canallas de la fe, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y allí está intercediendo por nuestros pecados en el lugar santísimo del santuario celestial, hermanos de Colombia y de México y de toda Hispanoamérica. Hermanos, no es el momento de debilidad. El pueblo de Dios está en crisis. No te puedes quedar del lado neutral. Hermano de Nilson Calizaya, no te puedes quedar en la neutralidad mirando el pleito. Tienes que tomar partida de Nilson. Tienes que definirte con quién estás. ¿Estás con los traidores? ¿Estás con los maleantes de la fe, con los jerarcas de la fe? Hermanos, estamos en el tiempo de la definición. Hasta aquí llego, hermano, en esta parte, esta segunda parte de este tema. Su hermano en Cristo, Pastor Luis Omar Gutiérrez. Soy pastor galateo. Galateo en República Dominicana equivale a verdad presente. Médico misionero y coordinador global de la verdad presente para este tiempo. Repito al final de mi tema. Yo, Pastor Luis Omar Gutiérrez, me defino para la gloria del Señor como el apóstol de los adventistas corporativos. Así como el apóstol Pablo se declaró apóstol de los gentiles y los apóstoles se declararon apóstoles de los judíos en Jerusalén, yo me declaro apóstol de los adventistas corporativos. Adventista corporativo, si tú necesitas apoyo para librarte de la apostasía y la corrupción de la corporación adventista, tienes un pastor aquí en República Dominicana, dispuesto a trabajar para ti donde quiera que te encuentres. Puedes contar conmigo 24/7, 365 días al año. Por esto, me han levantado una campaña de descrédito a nivel internacional y me han acusado de ecuménico, solamente por predicarle el evangelio a ovejas perdidas, a ovejas descarriadas de la corporación adventista. No tengo miedo, cuento con el valor que mi Señor me da y por la gracia del Señor voy a seguir hacia adelante. Si quieres contactar a un servidor, puedes hacerlo a nuestro número 001-829-986-9770. Que Dios les bendiga grandemente. Pueden ir también a nuestro canal de YouTube llamado Verdad Presente Global. Tengo que corregir esto aquí. Tuvimos que cambiar este nombre porque mientras estuvimos involucrados con estas personas se llamaba Sostén Propio RD, pero entendimos que el sostén propio es solamente un método de trabajo, que el nombre real de nuestro canal en República Dominicana debe ser Verdad Presente República Dominicana y para todo el mundo Verdad Presente Global. Que Dios me los bendiga a todos.